Bienvenidos a Doers, el podcast donde las ideas se vuelven decisiones y las decisiones acción. Hoy recibimos a alguien que apostó por lo invisible antes de que el resto pudiera verlo. Mientras la mayoría todavía intentaba entender qué era una app, él ya estaba creando productos digitales. Cuando la realidad aumentada parecía solo un juego o una moda, él la llevó a empresas, clientes y mercados reales. Fundó Aumenta, una startup con presencia en Paraguay, México, Chile, Perú, Colombia y Panamá. Ganó premios en todas partes del mundo, ya sea en innovación y en tecnología en general. Hoy vamos a hablar de visión, riesgo, fracaso, mentalidad y cómo construir tecnología desde Paraguay para el mundo. Bienvenido, Aldo. Gracias, Vidal. Tremenda introducción me diste, bro. Espero estar a la altura un poquitito, pero más que nada, sí contar acerca de emprendedurismo y acerca, de lo poco que me tocó hacer con Aumenta también en todo este tiempo. Y Aumenta vamos a hablar mucho, pero antes que nada quiero ir al inicio de todo. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo empezaste a aventurarte en lo que hoy es Aumenta? ¿Qué es Aumenta para empezar? Bueno, voy a empezar entonces desde la raíz de todo. Yo soy, académicamente soy programador, analista de sistema, desarrollador de software, digamos, normal, con base académica aquí en Paraguay. Y allá por el año 2016, Aumenta arranca en el año 2016, pero para eso tengo que ir un poquitito más atrás. Yo termino el colegio, digamos, en un bachillerato que se llama Artes y Letras. Computadora no se conocía en ese momento. Artes y Letras había mucha artes plásticas, danza, música, todo, de toda esa parte, digamos, un poco más creativa. Porque mi sueño y mi ideal era como cualquier joven paraguayo, quería ser futbolista, no yo. Si bien el porte me da, ¿verdad? Pero por lo visto no era para mí. ¿En qué puesto? Centro delantero. Ah. Sí, centro delantero. Entonces, las cosas no pasaron como yo quería en ese momento. Entonces, una vez que terminó el colegio, decidí dejar el fútbol y ahí recién yo empiezo a tener mi primer contacto con la informática, con la tecnología, ¿verdad? Entré en una universidad privada. Y comencé todo mal, hasta que empecé, digamos, a agarrarle ese cariño a la programación web en ese momento. La programación móvil también ya estaba, pero digamos, es como que todavía no le encontré esa pasión. Y en esos primeros años de la universidad es donde ahí uno parece se empieza a dar cuenta de dónde está. Y tenía ya otro sueño, ya no quería ser más futbolista. Yo ya quería entrar a trabajar, digamos, en un ambiente donde para mí parecía que era lo más grande a nivel de tecnología que uno puede estar, que era en un banco, evidentemente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y ese sueño se me dio. Yo entré a trabajar después en un banco muy importante acá, pero yo me fui en la división móvil, en la división de las aplicaciones móviles. Entonces, a mí me tocaba desarrollar las aplicaciones para el banco. Recuerdo que en ese momento yo había sacado las implementaciones para las transferencias interbancarias, que cuando eso estaban empezando a entrar, los pagos de servicios de móviles. Y así, digamos, es como que fui adquiriendo práctica en ese campo en específico. Hasta que en el año 2016 o 2-3 años después más o menos, ahí me quedo sin trabajo. Y ahí es en donde arranca Aumenta. Arranca a través de una fórmula que siempre suelo contar. Uno se vuelve emprendedor o por oportunidad o por necesidad. En este caso a mí por las dos cosas. La necesidad, estaba más que inmediata. Cuando te quedas sin trabajo, me parece lo más correcto que es entrar en un modo supervivencia e intentar buscar otras opciones. Y la oportunidad se dio porque nadie me llamó en ese año después, digamos, para entrar a trabajar otra vez. Y pasaron muchos meses. Pero en ese año 2016 la oportunidad estuvo espectacular porque en ese año despegó y vino así como un tsunami Pokémon Go. Claro. ¿Te acuerdas del juego Pokémon Go? Sí. Bueno, y Pokémon Go en ese momento no solamente era un jueguito, digamos, que venía con la marca Pokémon como tal, sino que Pokémon traía algo muy disruptivo por detrás, que era una forma de jugar o la jugabilidad en ese momento en aplicaciones móviles. Nosotros teníamos dos unicornios muy grandes hasta ese momento, que era Angry Birds y Candy Crush, que eran dos juegos, digamos, que estaba evaluado por encima de los 1.000 millones. Viene Pokémon y trae geolocalización, geoposicionamiento y realidad aumentada. Vos sacabas tu aplicación, vos veías tu avatar dentro del mapa, vos caminabas, te movías dentro del mismo mapa que estaba
digamos, por detrás tenía una capa en donde vos, por medio de, qué sé yo, Google Maps, ponele, vos podías ver ciertos puntos digitales dentro del juego. Vos caminabas, te ibas, hasta que le encontrabas al Pokémon y ahí abrías la cámara. Y eso fue lo que realmente generó esa revolución. Y Pokémon tenía más de 500 millones de descargas prácticamente por día, por semana. Y el modelo de negocio dentro del juego, que era, digamos, comprar pequeños fragmentos o pequeñas cositas, se disparó. Y la realidad aumentada hizo que en ese momento, wow, en serio, la industria del juego mobile cambia. Y a mí ese componente de realidad aumentada fue lo que me llamó la atención. Y nada, comencé a programar, comencé a hacer pequeñas cositas así con esa tecnología. Y ahí arranca Aumenta con eso. Entonces, yo decidí, digamos, registrar el nombre, comprar el dominio, porque quería jugar con eso hasta que, digamos, mi currículum entre en alguna empresa y me llamen. Acuérdate, la única skill que yo tenía en ese momento era programación móvil y estaba desempleado. O sea, tenía suficiente tiempo como para meterle a ese hobby que era la realidad aumentada. Y ahí nace, realidad aumenta. Bueno, y ahí se registra todo y arranca. Con la diferencia que Aumenta, yo lo decidí enfocar más al entretenimiento, marketing, comunicación y publicidad para empresas. Ok. ¿Y cómo te diste cuenta así de que ese era el enfoque que querías llevar a Aumenta? No, realmente no estaba nada planificado. Realmente no estaba en los planes que Aumenta ya de entrada sea mi única fuente y sea mi trabajo. Yo lo que intenté buscar eran empresas de referencia que hacían realidad aumentada acá en Paraguay, aprovechando el boom de Pokémon Go. Y realmente no encontré, creo que había 1 o 2 en ese momento. Entonces nada, me arriesgué nomás. Era parte del hobby todavía, era un pasatiempo, como te dije, hasta que otra empresa decidía llamarme para entrar a trabajar, siempre en el rubro financiero, que es, digamos, donde me gustaba. Y bueno, y todo empezó porque recuerdo que un medio de comunicación se comunica conmigo y yo tenía semanas de que arranqué Aumenta, en redes sociales, nomás videos que yo hacía de contenidos tipo Pokémon Go, pero así sobre productos de empresa como tal. Entonces un medio me llama y me dice, che, podemos hacer un artículo. Y sacaron así como la primera empresa paraguaya que hacer Pokémon Go, así. Esa onda era. Y ahí parece que empezó a pegar porque este medio estaba más enfocado también para las corporaciones, para las empresas. Y ahí comenzaron a llamarme, digamos, como para poder implementar tecnología de realidad aumentada enfocada al marketing, comunicación o entretenimiento para sus campañas. Y así es como empezó, digamos, de a poquito. ¿Y qué fue cuál fue el primer trabajo de realidad aumentada que hiciste? El primer trabajo de realidad aumentada. Sí, este fue el primer te trabajo va a parecer simpático. Todo ese año 2016, desde abril o mayo más o menos que arrancó así oficialmente Aumenta, hasta noviembre no conseguí ningún cliente. Porque, como yo te había dicho, en Paraguay no había mucha penetración de mercado haciendo, o mejor dicho, utilizando realidad aumentada como un canal más para marketing y comunicación. Todo era, che, vamos a la teoría, te voy a mostrar esto. Y muchísimas reuniones, imagínate cuántos meses pasaron. Pero el primer cliente yo lo tuve porque tuve una propuesta para ir a México, para entrar en un programa de incubación de productos innovadores para el BBVA de México. Entonces ellos seleccionaban a startups de todas partes del mundo y veían qué productos podían ser así súper espectacular para ellos hacer un programa piloto y meter esos productos dentro del core del banco. Y vieron que realidad aumentada iba a ser algo espectacular para marketing. Y ese fue mi primer cliente. Ellos financiaron un proyecto muy grande que hicimos en México para el BBVA y ahí, digamos, ahí es como que recuperé todo mi sueldo y aguinaldo de todo ese año que no estuve produciendo. Una vez que pegó allá en México, ahí vinimos en Paraguay y con ese currículum, o con ese proyecto, ya empecé a vender proyectos aquí para Paraguay. Y recuerdo, bueno, mira, año 2016, 2017, o sea, hace 9 años atrás. Sí, empresas de muchos rubros.
empresa financiera donde voy a decir, che, ¿y cómo metemos realidad aumentada en una empresa financiera? Empresas de alimentos, de tipo pollos, por ejemplo. Che, ¿cómo hacemos realidad aumentada para esos tipos de empresas? Empresas bueno, de muchísimas áreas. Cuesta un poco cuando tu trabajo no es solamente programar, sino que es armar la idea y saber cómo vas a encarar, cómo vas a convencer a un departamento entero de marketing, de comunicación, de finanzas y de tecnología para meter realidad aumentada a eso. Y vos sabés que sí, Shara, pegó. ¿Y cuál decís que fue el primer trabajo así que decís que pegó y a esto me voy a dedicar porque funciona? Acá en Paraguay creo que fue Pechugo. Ujú. Creo que en el 2018 parece, en la primera edición, no recuerdo bien, pero ellos sí apostaron fuertemente. Hicimos buenos proyectos de ese año hasta acá. ¿Qué, por ejemplo, fue? Tuvo para dar una versión. En, La gente se haga una idea de qué fue el... sí, ellos lanzaron la caja de sus Pechu Nuggets, Ujú. ¿sí? Y era una caja bastante linda, ya que ellos tienen muchos personajes, no solamente Pepe, que es el más conocido de todos, tienen como 5 personajes así súper lindos, más enfocado para los chicos. Entonces lo que nosotros hicimos fue, desarrollamos una aplicación para Android y para iOS, que estaban publicadas ya en las tiendas de aplicaciones. La aplicación, una vez adentro, bueno, entre varias informaciones, te abría la cámara. La cámara lo que hacía es tenía la posibilidad de reconocer la superficie de la caja y sobre la caja se traqueaba un escenario de una cocina en 3D donde salía el personaje y vos tenías que ayudarle a cocinar en un tiempo, digamos, educándole o mostrando cómo se cocina ese producto que era el Pechu Nuggets en un cierto tiempo para que no se te queme. Entonces vos tenías gamificación, realidad aumentada, educación, entretenimiento y lo hacía desde el packaging del producto. Y ese fue el primer proyecto como tal. Genial. Y, a ver, retrocediendo un poco antes de Aumenta, tuviste experiencia en banca como analista de sistema, ¿verdad? En ese sentido, ¿qué decís que eso te llevó a aplicar a tu proyecto actual? ¿Qué cosas, qué skills de por ahí ganaste ahí que lo llevaste ahora a Aumenta, por ejemplo? Bueno, hay una teoría, hay una ley basada en un libro que en español el libro se llama Lo fuera de series. Ujú. Y el libro Lo fuera de series explica, basado en historias en verdad, de grandes exponentes de tecnología y de otros rubros, la teoría de las 10.000 horas, dice. Ujú. No es una teoría escrita en piedra, pero vos sabés que es bastante interesante. Dice que si vos invertís más o menos 10.000 horas en algo que vos haces. En mi caso, no tuve 10.000 horas, pero sí tuve mucha práctica porque yo comencé trabajando como programador web. En ese momento se llamaba Webmaster, se llamaba, ¿verdad? Entonces, la programación web siempre me gustó y la programación móvil durante los últimos 5 años antes de que arranque Aumenta. Y era cosa de todos los días trabajar en un lugar, así como en un banco, con mucha presión, con mucho trabajo y mucho desafío, que no es que solamente lo que aprendiste o en la universidad o aprendiste, digamos, comprando un curso en línea, sino que realmente cuando venían cosas así muy desafiantes, como se caía toda la banca móvil y había que de alguna manera ingeniarse, creo que eso hizo que relativamente yo tenga, digamos, buena base en lo que es tecnología móvil. Programación, porque a mí no es solamente el desarrollo de la app normal. Yo venía de desarrollar esos y videojuegos en móviles. Entonces creo que eso me ayudó a que cuando arranco Aumenta, si bien no tenía conocimiento en marketing, no tenía conocimiento en finanzas, no tenía una forma de pedir capitalización para crear una empresa y para a partir de ahí hacer todo un trabajo de análisis en mercado para saber si tengo que adaptarme, accionar, anticiparme hablando, digamos, de un punto de vista ya de negocio, estar preparado, entender el terreno y ahí comenzar a arrancar Aumenta. No, yo todo lo contrario, yo lo único que sabía era desarrollar ese pequeño producto así inferior y después me tenía que tocar, digamos, salir a vender eso. Como ya sabía programar, la programación es una industria rentable, es una industria cara,
O sea, contratar programadores para desarrollar un MVP, un producto mínimo viable, sí es caro. Yo tenía esa skill. Como te dije, desarrollo de juegos, desarrollo de aplicaciones, desarrollo web. Y creo que Aumenta se basó básicamente en eso. Ahora, lo que sí tuve que adquirir después, no porque necesitaba estudiar, no porque me faltó estudio, sino que por la experiencia que gané nomás. Era directamente ir y salir a vender lo único que sabía hacer en ese momento. Entonces, las 10.000 horas o el entrenamiento o el conocimiento relativamente sólido que uno tiene en un campo, una necesidad que uno tiene, una oportunidad que uno encuentra, porque me parece que el emprendedor es un solucionador de problemas siempre y cuando identifique el problema. La grande historia, cuando uno ve la historia de Uber, cuando ve la historia de cómo se creó Airbnb, cuando ve toda esa historia que estamos, digamos que todos conocen, hay un patrón. No es el superhéroe que tiene una capacidad que ningún otro tiene, sino que es la forma de entender un problema e intentar meter una solución en base a un producto que uno puede crear. Porque puede ser sencillo, porque era realidad aumentada, no más. Sí tiene su complejidad, ¿verdad? Y el hecho de que nadie en ese momento estaba explotando esa tecnología y que yo pueda, yo solo, digamos, arrancar en ese momento y empezar a capitalizar después también de mucho tiempo, porque es fácil, digamos, tirar la toalla o como en microondas. Pucha, esperar que todo esté en 2 minutos, ¿verdad? Y si no está en 2 minutos, bueno, ya está, ya me voy, ¿verdad? Entonces, me parece que eso es lo bueno de estos tipos de programas, porque yo, como estaba contando antes, me prendo mucho con estos programas en donde cada emprendedor, sea el rubro que sea, cuenta su historia y cada uno piensa de una manera, cada uno actúa de una manera. No hay una ley escrita en tabla, no hay un registro único que hay que seguir, digamos, para poder emprender. En mi caso fue eso. Poco conocimiento, pero digamos, creo que me arriesgué un poquitito más nomás. Y eso pasaron 9 años, no pasaron 9 meses recién. O sea, hace 9 años que estoy viviendo y trabajo en Aumenta. Y decís que hay como un patrón, ¿verdad? De los grandes emprendedores, de las grandes empresas de hoy en día de tecnología, que vieron un problema y lo llevaron a una solución que ahora les vale mucho. ¿Vos qué problema viste para crear Aumenta? El problema que yo vi en ese momento, no sé si era un problema, pero era de lo que me agarré para decir, che, me parece que acá está bueno entrar con realidad aumentada. Era el hecho de encontrar una nueva fórmula que replantee una forma de comunicar y de entretener saliendo un poco de las bases del marketing tradicional, costoso y saturado. Digamos, marketing digital, está bien, todos lo hacían. ¿Cómo te distinguís cuando ya básicamente todos entran dentro ahí? Había que buscar una nueva forma. Y si vos tenías un teléfono, si vos a ese super teléfono le podías dar un superpoder de tener visión, de entender qué es lo que tu cámara está viendo, y si tenés la posibilidad de educar, comunicar y entretener sobre un producto físico, te voy a dar la definición de lo que es la realidad aumentada. Es una tecnología que consiste en sobreponer en tiempo real sobre un elemento real un elemento digital. Entonces, la cámara tiene la posibilidad de reconocer ciertas cosas. Ejemplo, el packaging de un producto, siempre y cuando esa imagen esté impresa en esa caja, en vía pública, en el lugar que sea, la cámara programada, obviamente con realidad aumentada, va a reconocer eso y ahí pueden salir modelos 3D, imágenes, video, gamificación, todo. La cámara puede reconocer una superficie plana. Nosotros podemos hacer que en este mismo lugar, sobre esta mesa, aparezca un modelo 3D de un edificio y lo rotamos y vemos componentes. La cámara tiene la posibilidad de, como todos estamos acostumbrados en redes sociales, reconocer tu rostro y te saca orejita, abrís la boca y salen cosas. La cámara tiene la posibilidad de reconocer las manos, entonces para probarnos ciertos productos, de reconocer, como te dije, la cara para probarnos relojes, cambiarnos el color del pelo, color de ojo, ponernos piercing, reconocer el pie, ponernos calzados futurísticos, probar. Y hoy en día con inteligencia artificial, la realidad aumentada es el ojo que la inteligencia artificial necesita para hacer computación visual. Entonces,
la realidad aumentada en ese momento, esa era la hipótesis que yo tenía del problema. Era ¿por qué no usamos algo que todos tenemos? Un teléfono. ¿Por qué no hacemos que la cámara, ya que todos nosotros y la generación, digamos, más joven, tiene una afinidad súper fuerte con la cámara para comunicarse? Tenemos redes sociales, ¿verdad? Entonces, creo que esa fue la hipótesis que yo tuve. Como te comenté, era encontrar una nueva fórmula que replantee mucho la forma de comunicar y entretener al usuario final, saliendo un poco de ese esquema tradicional que hasta en ese momento teníamos. Y las empresas están dispuestas a hacer, a llevar un poquitito más allá su forma de comunicar, de penetración de mercado, hacerse viral y salir con un producto que sabes que la vas a pegar más para su público. ¿Cuál decís que fue así como de los proyectos que te tocó trabajar con Aumenta, el que, no sé, te rompió la cabeza en el sentido de, qué difícil, qué duro, no sabes cómo, no sabes cómo encarar, o sea, te entrancaste, fue como el mayor obstáculo? ¿Cuál decís como que fue? Y todo, todo. Imagínate que yo programo, yo modelo, yo diseño, yo armo la idea, yo salgo a producción, yo tengo que estar al pendiente ya de la postproducción de eso una vez que esté ahí arriba. Entonces, claro que todo proyecto es un desafío. Y está lindo porque no todos los proyectos son iguales otra vez. Como te dije, me tocó hacer desde hacer que a partir de un billete de dinero físico, vos puedas levantar un juego en donde vos tengas que educar a las personas a bancarizarse de una manera digital, hasta, no sé, apuntar a un auto y que el auto cambie de color de acuerdo a unas botoneras que vos tenías para poder probar la gama de colores de un vehículo que vos tenías que hacerlo. Entonces, realmente todos los proyectos son lindos, son desafiantes, ningún proyecto es parecido al otro. Y yo tengo también, así como tengo buenos hábitos, también tengo malos hábitos. Y a mí, por ejemplo, es como que no me gusta agarrar proyectos muy largos, por ejemplo. No sé, quiero proyectos cortos que duren máximo tiempo de desarrollo, un mes, y que realmente me gusten a mí. Entonces, para no caer en esa monotonía o en esa rutina de que los proyectos de Aumenta sean así como decir que te rompan la cabeza, entonces siempre intentamos vender una buenísima idea que yo sé que al cliente le va a gustar, que a la empresa le va a volar la cabeza y que a mí me va a ser desafiante, que me va a gustar, que me va a motivar y que va a ser un proyecto corto que va a tener el impacto que se espera en realidad. Pero realmente todos los proyectos son proyectos desafiantes. Eso también hizo, entre paréntesis nomás ya este comentario, eso también hizo de que mi flujo de trabajo cambie. Yo soy emprendedor, no tengo una mega corporación. Básicamente hago todo yo. Sí tengo un equipo de personas que también me apoyan dependiendo del tipo de proyecto y la complejidad, ¿verdad? Pero a veces me toca hacer todo a mí nomás, sin ningún problema. Entonces, como lo único que yo sé hacer todavía hasta el día de hoy es programar, yo desarrollé muchos programas que en un principio me servían a mí para hacer contenido de realidad aumentada de manera rápida. Como estas aplicaciones que, tipo Canva. No necesitas ser un excelente diseñador gráfico, pero tenés una herramienta que te permite diseñar cosas gráficas de manera mucho más rápida. Yo desarrollé herramientas internas que me permiten hacer a mí realidad aumentada, ya sea para web, para apps, para redes sociales de manera mucho más rápida. Encontré esa pequeña vuelta de tuerca para hacer que esa herramienta luego sean herramientas que estén disponibles para mis clientes. Entonces Aumenta hoy en día es una empresa que desarrolla productos de realidad aumentada y al mismo tiempo ofrece servicios de plataforma de creación de realidad aumentada de una manera fácil, rápida y económica. Entonces, eso es lo que se conoce como el SaaS, el Software as a Service. Es tener una plataforma arriba que con una única inversión puedan usar una persona o 1.000.000 de personas al mismo tiempo. Entonces, le di esa vuelta de tuerca y entonces tenemos esas dos gamas, producto y servicio. Siempre para realidad aumentada. Entonces, ahí es en donde ya mis proyectos dejan de ser tan desafiantes, pero sí, no hay ningún proyecto que haya sido así. Ya está sencillo. Todos son espectaculares y todos tienen su complejidad.
y aumentarle la complejidad de que estamos en Paraguay, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿qué ves así culturalmente o económicamente o ya sea en qué rama que capaz no nos estamos imaginando de dificultad al encarar un proyecto así, pero acá, en Paraguay? Eh, bueno, a ver, yo creo que la, la ausencia de mercado que existe, hablando puntualmente con realidad aumentada, creo que es una oportunidad muy grande, pero al mismo tiempo creo que ese es el desafío, como no hay muchas empresas que estén así, digamos, no es tan común como decir, che, vos tenés tu cuenta en Instagram, sí, yo tengo, bueno, entonces ya podés hablar en base a estrategias bueno, de lo que de lo que cualquier agencia publicitaria puede hablar una vez que vos ya tenés presencia en redes sociales. Entonces, eh, cuesta un poco aquí en Paraguay eh, tener esa primera llegada o en aquellos tiempos, ¿verdad? Era más difícil. Che, hagamos realidad aumentada y te muestro lo que podemos hacer. Entonces, el abanico era tan poco que siempre te quedabas con 3, 4 cosas nomás. Hoy en día, sí, todavía hay mucha oportunidad, todavía hay ausencia en el mercado, así grande, grande. Y eso ayuda y complica al mismo tiempo, ¿verdad? Este, Cuando no tenés un modelo a seguir, cuando no tenés 4, 5, 10 empresas que vienen haciendo también detrás tuyo para saber qué de bueno están haciendo ellos, que vos podés igualar, imitar y superar. Entonces, creo que ese es el desafío, pero me parece que es el desafío, digamos, que todos nomás los tenemos, ¿verdad? Cuando estás en un rubro donde ya sabes, cuando ya hay un campo de batalla bien establecido, cuesta muchísimo sobresalir y estar ahí enfrente de todo. Y cuando estás en un terreno donde todavía es puro y virgen, también cuesta porque tenés que vos llevar adelante y probablemente vos marcar la tendencia de cómo te gustaría que sea, en base al beneficio tuyo y al beneficio de la industria. Y del lado psicológico, por decirlo de alguna forma, ¿cómo manejas el miedo de justamente estar en un rubro que existe la posibilidad de que no funcione más? Que la gente no la esté viendo como vos la estás viendo. A ver, esa es una parte muy importante. Es una parte muy importante. El emprendimiento o la empresa refleja más la personalidad, el carácter y el temperamento del emprendedor o del empresario o del dueño más que el plan de negocio a seguir. Aumenta tiene 9 años. Pasamos pandemia. Pasamos momentos en donde la realidad aumentada ni se conocía. Pasamos por momentos lindos, por momentos duros. Pero el temperamento que tiene el emprendedor en ese momento para tomar para tomar las decisiones creo que es mucho más importante de si sabes programar, si no sabes programar, si sabes hacer un buen modelo de negocio o no. Yo creo que soy ese emprendedor que se tira al paracaídas y mientras está en el aire intenta hacer. Hay emprendedores, hay personas que yo conozco que esperan primero tener un buen análisis de mercado para arriesgarse. Hay emprendedores que yo conozco que tienen parálisis del análisis. Si no miden hasta el último pelo que se va a caer mientras estén diseñando todo el modelo de negocio de crecimiento, encontrar el problema, la solución, la hipótesis, la financiación, el equipo, todo, no lo hacen. Refleja mucho, ayuda mucho, es una ventaja, hay desventaja en cada uno de ellos. En mi caso, como te comenté al principio, tenía una necesidad, una gran necesidad, había una oportunidad y lo decidí hacer. Podía haberlo, imagínate que yo te conté que desde abril hasta noviembre, Aumenta era un pasatiempo nomás. Y me estaba haciendo perder más el tiempo antes que hacerme ganar tiempo. Se pudo haber dicho, ya está, esto, ya está, nadie conoce y ya está, no vamos a otra. Uh-huh. Pero como te dije,
eh, el carácter y más que nada el temperamento que tiene cada persona refleja mucho acerca de lo que hace. Yo tengo un temperamento, digamos, sanguíneo, hablando psicológicamente, en donde por ahí tengo esa capacidad más de hablar con personas, acercarme más, no ser tan tímido, pero analíticamente sí un poco más desordenado. Entonces me da esa capacidad de, bueno, me voy y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a accionar antes de anticiparnos y antes de armar todo y ahí veamos qué tal. Y si te golpea, bueno, va a ser fuerte. Pero tenés más de ganar antes de golpearte. Y están los otros, los que prefieren hacerlo de otra manera. Si yo hubiese tenido capaz ese temperamento, capaz que no sé si Aumenta iba a poder despegar o yo iba a poder, digamos, decir yo trabajo en Aumenta, ¿verdad? Creo que no, porque en serio no se daba todas las condiciones. Pero había una oportunidad si en verdad le metías con todo. ¿Y cómo te fue así en la transición de empleado a CEO? A tener que recibir órdenes a dar órdenes. No, pero es la misma cosa porque antes vos tenías un jefe, ahora tenés 100, 200 jefes tenés. Entonces, igual. Con la única diferencia que, como estábamos hablando detrás de cámara, puedes trabajar en bermuda y en remera. Creo que ese es el único beneficio, ¿verdad? Trabajas de noche, trabajas de madrugada, trabajas de mañana, trabajas fin de semana, pero al fin y al cabo se convierte en un hábito. Y ese hábito termina haciendo de que termines creando cosas nuevas y termine siendo un poco más interesante. Sí, emprender implica mucha disciplina, por más que uno no venga de esa cultura. Yo no soy extremadamente disciplinado, no soy muy analítico. Me gusta más arriesgarme y hacer cosas un poco locas. Pero es más pesado el trabajo. Es mucho más pesado. Esa transición y sí costó un poco porque da gusto. Da gusto como decía un libro, la diferencia entre manual y estrategia. La diferencia entre una buena persona la diferencia entre plan y estrategia. Hay personas que son buenos planificadores y hay personas que son buenos estrategas. Y hay una definición empírica que dice que el plan, una persona que es buena planificadora, quiere decir que es una persona que sabe qué hacer cuando hay cosas que hacer. Y la estratega es aquella persona que sabe qué hacer cuando no hay nada que hacer. Entonces, da gusto cuando vos tenés un to list a hacer, ¿verdad? Entonces, ya sabes, hago esto, y bueno, y te desespera y entras en ese estrés, bueno, eso tengo que terminar para hoy, no estoy para mañana, pero sabes qué hacer. Y a veces cuando te toca emprender y cuando ya no dependes de la pollera del que era tu jefe, ¿verdad? Entonces, tenés que hacer cosas cuando no hay nada que hacer. Entonces, y después cuando ya tenés cosas que hacer, no es un jefe, así como ya he dicho. Yo para meter realidad aumentada en una empresa le implico a marketing, sí o sí, por toda la parte que tiene que ver con marketing en general, tecnología en sí, porque con tecnología no me salvo, y después toda la parte administrativa, gerencial. Entonces, son 30 GB, uno pide esto, otro no entiende, otro entiende más, otro quiere entender. Entonces, el ciclo de vida del desarrollo del software está ahí. Se desarrolla, se cambia, volvemos al inicio. Estamos ahí en pleno proceso de implementación, se decide cambiar, dar la vuelta a otra cosa. Y así, entonces, es una escuela muy interesante. Y una parte importante de lo que es tu rubro, de lo que es Aumenta, es el networking. ¿Qué podrías decir de ese ecosistema en el que estás como metido también, en parte del startup, de todo esto que implica ya sea entrar en pitch, por ejemplo? ¿Qué podrías decirnos de ese lado que es como más, ¿cómo decirlo? Más, no tanto de la tecnología, sino más de meterte a hablar con gente, reuniones, qué sé yo. Y esa es una habilidad que uno no descubre hasta que se tiene que encontrar con, así como en las películas, cuando te encuentran en el ascensor con el jefe que te tiene que contratar y tenés que convencerle en 2 minutos.
Aumenta surge también, creo que esto no lo conté, surge en un programa del ex MITIC. Bueno, hoy en día es la Cenatic, antes era el MITIC. Ellos tienen un programa que se llama Innovando Startup Pay. Y yo era del batch 2016. Entonces ellos seleccionan así también un grupo de startups, de proyectos, y te meten en una olla de presión, en una preincubadora, y te dan ciertos conocimientos como para que como para que tu startup pase a ser el día de mañana una empresa sólida. Y te enseñan muchas cosas de comunicación, estrategia, marketing, parte legal, etcétera, etcétera. Como en cualquier programa de aceleración o de incubación, el emprendedor siempre busca recibir una financiación para explotar el negocio como tal. Levantar una ronda de inversión, una serie A, como vemos en las películas, por ejemplo, de Facebook. Todas esas películas espectaculares, ¿verdad? De cómo nacen las grandes. Siempre necesitas financiación, siempre necesitas la mente técnica y necesitas la mente financiera, como para que venga alguien y diga, bueno, ya está, un palo verde, y con eso arranca el proyecto como tal. Yo tuve ese entrenamiento, digamos, como para pararme en una ronda de pitch y saber qué pedir en base a lo que yo tengo, en base a mi producto, en base a un problema que yo estoy identificando y a una solución que yo tengo para encontrar. Entonces, es meter toda esa información de convencer al inversionista, de convencer al que tiene el dinero y que quiere invertir a lo mejor en tu proyecto, o que es un inversor de riesgo que tenga ganas de decir a la pucha, che, este proyecto está espectacular porque de aquí a 5 años, o mira, hay un plan aquí a 5 años. Entonces, nada, creo que esa experiencia a mí en el Innovando me ayudó bastante a saber hablar y a saber pedir y a saber vender por sobre todas las cosas, porque puedes tener un producto espectacular, pero si está guardado ahí en tu casa nomás y no salís ni siquiera a la vereda para hacer conocer, yo creo que es un talento o un producto que lastimosamente se echa a perder. Entonces, en este caso, así como me preguntaste, en 5 minutos tener la posibilidad de demostrar un problema válido, encontrar una solución válida que no es tu producto, porque tu producto nunca es la solución del todo. Identificar la solución y encontrar una hipótesis que tu producto encaje dentro de esa solución, sí. Demostrar tu flujo de dinero. ¿Cuánto estás ganando con esto? ¿Cuánto vas a ganar con una inversión que vos necesitas? ¿Para cuántos años? ¿Cómo es tu modelo de negocio? ¿Y quién es el equipo que te respalda? Y después, bueno, tus métricas de crecimiento como tal. Hacerlo en 5 minutos, ese sí es una buenísima práctica que hay que tener para no, digamos, o aburrir o cansar o no convencer. Sí. Y eso se hace y se estudia y se practica y se practica y se practica. ¿Y qué consejo le darías así a un emprendedor local que justamente quiere venderse al mundo? Que está así en cero ahora, pero venís vos y le decís. Todos tenemos una idea. Aumenta no era la idea en ese año. Simplemente creo que, como te dije, pegó por esa oportunidad, por Pokémon Go. Y creo que teniendo el tiempo suficiente, creo que decidí invertir un poco de tiempo. Todos tenemos una idea. Siempre en cada reunión, cuando yo me junto con mis amigos, es en el fútbol hablando, de repente alguien tiene una idea donde encontramos, no hay una forma más ágil de pagar, por ejemplo, la cancha, bueno, queremos siempre hay ideas. El emprendedor es un solucionador de problemas. Lo que pasa es que a esa idea hay que hacer que pase de ser una simple idea a accionar un poquitito. Y eso nomás es el síndrome del microondas que te conté hace rato. Todos queremos que esté en 2 minutos. En 2 minutos. Y si no está rápido, esta idea, pero esta idea, ¿pero cuándo? No, y de aquí a 3 semanas vamos. No, ya pasó. Entonces, como estamos con tantas cosas, la idea queda en una idea.
Y una idea, ¿sabe cuántos miles de dólares vale? Cero. La idea no vale nada. Aquel que dice, no, yo no, mira, te voy a contar mi idea, pero no te quiero contar tanto porque si no tengo miedo que me roben. Ujú. Una idea, nadie te roba una idea. Aquel que lo hace, yo creo que ahí ese es el único que sobresale, ¿no? Y no necesita un MBA, no necesita un doctorado, un masterado. Es hacer que esa idea buenísima que tuviste ahí charlando vos con tu amigo, una idea que vos tenés en tu casa porque estás en un problema. Y si sabes cómo desarrollarlo, tira un producto mínimo viable, un producto que si lo desarrollas, si es en base tecnológica, porque no tengo experiencia con emprendimientos que no sean en base tecnológica, ¿verdad? Pero en este caso, desarrollar, programar, si tenés conocimiento y levantás, comprar un hosting, un dominio, tenerlo arriba. Y si no pega, bueno, sabés que 300.000, 500.000 guaraníes te costó y perdiste y ya está, y podés pivotear después. Pero hacer que esa idea que tenés, con lo mínimo de inversión, vos lo puedas tener arriba para que alguien lo vea. Por eso se llama producto mínimo viable. Hacerlo. Rodéate de gente que te van a impulsar, que te van a ayudar. Rodéate de personas que están donde vos querés estar en algún momento. Y estar preparado para adquirir una disciplina que no tuviste antes. Trabajar no solamente hasta las 6 de la tarde, trabajar todas las noches. Tu emprendimiento primero te enamora, después te enceguece. Entonces tiene que ser rentable, tiene que estar pisada, tiene que estar sobre tierra, no solamente allá arriba, y hacer que le enamore también a otras personas y hacer que sea sencillo, que eso que vos hiciste pueda sacar dinero del bolsillo a una persona y poner en el tuyo, que genere valor, que le ayude realmente a otra persona y que te ayude a vos también. Y eso inspira muchísimo, eso es un 220 volt de adrenalina y de motivación para que vos sigas haciendo. Yo lo hice hace 9 años y 9 años son mucho ya. Y todavía me da gas como para mucho. Siempre tengo que pivotear. Nunca me quedo con ese primer amor que tuve hace 9 años. Siempre tengo amores nuevos, ideas nuevas que me enamoran y hago cosas nuevas siempre. Es sobrevivir, es el emprendedor darwinista. El más fuerte en la selva, el que sobrevive. Y hace 9 años la realidad aumentada era como lo nuevo, ahora ya no tanto que digamos. Y decís que tenés nuevas ideas. ¿Cuáles serían esas nuevas ideas? ¿En qué estás ahora metido? Ahora, no. Siempre en lo mismo. Lo que pasa es que ahora Meta saca productos brutales para realidad inmersiva. Apple saca productos brutales para realidad inmersiva. Realidad inmersiva es la mezcla entre realidad aumentada, realidad virtual, realidad extendida, con gafas, con teléfonos, nuevos productos. Viene la inteligencia artificial. Realidad aumentada con inteligencia artificial es una cosa pero espectacular. Entonces, desarrollar productos ágiles que sirvan así como te estaba también comentando hace rato, que sirva para generar estos tipos de experiencias, para gaming, para desarrollo de videojuegos, para realidad extendida, para hacer teleconferencias asistidas. Hay muchísimos más campos de lo que había hace un año atrás nomás. Entonces, si las Big Tech, si las grandes empresas apuestan a la inteligencia artificial, a la realidad extendida, a la realidad inmersiva, evidentemente que nosotros nos nutrimos también de eso. Y hay muchísimas cosas. Todo lo que está haciendo tendencia en Estados Unidos, en Europa, está llegando también acá. Entonces es una canilla que está abierta y realmente hay todavía muchísimo por hacer. Pivotear sobre lo que haces y meterle a eso un engranaje y darle superpoder a lo que ya haces, ese es el valor y es lo que yo veo también que viene, no solamente para Aumenta, sino que para todos aquellos que trabajamos en tecnología. La tecnología o la industria del software es la industria más rentable al día de hoy y lo va a seguir siendo, ¿Cómo sería? Esta pregunta es súper cliché para cualquier rubro, pero menos para el tuyo, me parece. ¿Cómo ves tu laburo de acá a 5 años, por ejemplo? ¿Qué te ves haciendo? ¿Qué decís que puede llegar a pegar? Bueno, ¿Puedes tener una predicción o ya ves, nomás ya estás visualizando cómo puede ser? y a ver, en la planilla Excel, ¿quién no se ve bien, verdad?
Imagínate si voy a ser pesimista, ¿verdad? Y decir, usa que la veo negra será este rubro. No, ¿verdad? Pero también no por eso me ausento del presente y no por eso vivo el presente y no por eso dejo de hacer algo que sé que tiene que ser positivo o que tiene que generar, que tengo que sembrar algo para de aquí a 5 años, como decir. ¿Cómo me veo? No sé, probablemente me veo así y mejor. Lo que hace un año yo planifiqué, lo que hace un año yo veía que podía haber sido, digamos, para este año, no pasó porque vinieron cosas incluso mejores y algunas cosas ni siquiera pasaron. ¿Cómo me veo? Haciendo lo que hago, viendo algo que a mí me huele en la cabeza, que yo pueda estudiar, aprender, desarrollar, vender y moldear la industria hacia donde a mí me gustaría que vaya. Seguir metiendo realidad aumentada, seguir metiendo realidad virtual, seguir metiendo realidad extendida, seguir metiendo inteligencia artificial, seguir creando cosas más grandes al menor esfuerzo. Y eso. A ver, ¿quién no sueña con ser un unicornio? Si vos me decís de aquí a 5 años, bueno, el Aldo analítico te va a decir, y espero ser un unicornio y espero cotizar en bolsa. Pero sé que eso no va a pasar probablemente, quién sabe. Si de aquí a 5 años, si de aquí a 5 años tu programa así está siendo así visto en cadenas internacionales, bueno, llámame y capaz aumenta un unicornio, no sabemos, ¿verdad? Pero si no es así, y capaz que te voy a estar contando en qué cosa nueva me metí o qué cosa nueva estoy haciendo. Pero no creo que me quede así como está. Nunca parar de aprender. Este video vamos a ver de vuelta en el 2030 y vamos a ver cómo terminó esto. Oh, ok. Esto se va a clipear y vamos a ver tu respuesta del 2030, cómo ve el Aldo del 2030 esto que acabaste de decir. Pues nada, eso, Aldo, muchísimas gracias por tu tiempo, tus respuestas, todo increíble. Muchísimas Te gracias. agradezco, Hugo. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias en realidad. Y como hacemos en cada episodio, tenemos como un presente, un reconocimiento por haber pasado por Doers. Y nada, te voy a hacer entrega ahora de esto, de este trofeo. Para ti, para tener en un lugar Qué buenísimo, me encanta. privilegiado en tu oficina. Buenísimo. Esto es el reconocimiento al emprendedor. Exacto. Siempre es un buen reconocimiento para cualquier emprendedor esto. Así que te agradezco muchísimo. Gracias. Ahora sé cuánto pesa la copa de Doers. Y bueno, esto fue Doers. Este fue Aldo Orue. Muchísimas gracias. Mi nombre es Vidal Delgado. Hasta la próxima.